Para comprender mejor los problemas que vamos a resolver, te recomiendo que veas primero el primer video de semejanza de triángulos de este canal. Mariana mide 1.58 metros y a las 9 de la mañana proyecta una sombra de 3.7 metros. A esa misma hora, una luminaria fuera de su casa proyecta una sombra de 7.8 metros. ¿Cuál es la altura de la luminaria? Tenemos entonces que Mariana tiene una estatura de 1.58 metros y a las 9 de la mañana, debido a la inclinación de los rayos del sol, Mariana proyecta una sombra de 3.7 metros. A esa misma hora, una luminaria fuera de su casa proyecta una sombra de 7.8 metros y lo que se quiere saber es cuál es la altura de esta luminaria. Se están formando dos triángulos semejantes. Vamos a darle nombre a los vértices de estos triángulos. A este triángulo lo vamos a nombrar triángulo ABC y a este otro lo nombramos triángulo DEF. Vamos a identificar ángulos congruentes. Debido que tanto para la luminaria como para Mariana la inclinación de los rayos del sol es la misma, podemos decir entonces que el ángulo E es congruente con el ángulo B. Entonces vamos a establecer con respecto a estos ángulos cuáles son los lados homólogos. Opuesto al ángulo E está el lado DF y opuesto al ángulo B está el lado AC. Entonces podemos establecer la razón de semejanza entre estos dos lados y diríamos DF es AAC y ya tenemos nuestra primera razón de semejanza. También podemos decir que el ángulo F es congruente con el ángulo C. El lado opuesto al ángulo F es el lado DE y el lado opuesto al ángulo C es el lado AB. Entonces la razón de semejanza sería DE es AAB. Y ya tenemos nuestra proporción. Diríamos, el lado DF es al lado AC como el lado DE es al lado AB. Vamos a sustituir los datos que tenemos. DF es este lado que es H y AC es la estatura de Mariana que es 1.58. Entonces nos queda H sobre 1.58. Y esto va a ser igual a DE, que es la longitud de esta sombra, que es 7.8, entre AB, que es 3.7. Ahora vamos a despejar H, 1.58 que divide a la altura, pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que la altura es 1.58 por 7.8 entre 3.7. Haciendo esta operación en la calculadora, obtenemos que la altura de la luminaria es de 3.33 metros. Una viga de 8 metros de longitud se recarga sobre un muro a la altura de una ventana. Una varilla de 1.2 metros de largo se coloca verticalmente bajo la viga a 1.5 metros del pie de la viga. ¿A qué altura se encuentra la ventana? Entonces tenemos la siguiente situación. Aquí tenemos la ventana y al pie de esta ventana está recargada una viga de 8 metros de largo. Debajo de esta viga hay una varilla vertical de 1.2 metros y esta varilla se encuentra a 1.5 metros del pie de la viga. Queremos calcular a qué altura se encuentra la ventana. Estamos viendo que aquí se forman dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. Vamos a dibujar el triángulo pequeño aparte. En este triángulo conocemos los catetos. Uno de los catetos mide 1.5, que es este, y el otro cateto mide 1.2. Vamos a darle nombre a los vértices de este triángulo. Este sería el triángulo ABC. Ya que conocemos los catetos, podemos calcular la hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras decimos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos mide 1.2, lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto que es 1.5 lo elevamos al cuadrado. 1.2 es 1.44,
1.5 al cuadrado es 2.25. 1.44 más 2.25, tenemos entonces que x es la raíz cuadrada de 3.69. Por lo tanto, x es igual a 1.92, que es la raíz cuadrada de 3.69. Ahora vamos a dibujar el triángulo grande. Tenemos aquí el triángulo grande. La hipotenusa de este triángulo es la viga, que mide 8, y este cateto es la altura a la cual se encuentra la ventana. También vamos a darle nombre a los vértices de este triángulo. Este es el triángulo DEF. Ahora, vamos a establecer ángulos congruentes. El ángulo E y el ángulo B es este ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, podemos decir que el ángulo E es congruente con el ángulo B. Y ya que son congruentes, podemos establecer los lados homólogos. Opuesto al ángulo E, tenemos el lado FD. Y opuesto al ángulo B, tenemos el lado AC. Por lo tanto, los lados homólogos son DF y AC. Entonces, la razón de semejanza sería DF es AAC. Ya tenemos nuestra primera razón de semejanza. También podemos decir aquí que el ángulo D es congruente con el ángulo A. Y son congruentes porque estos dos ángulos son de 90 grados. Entonces, los lados homólogos con respecto a estos dos ángulos, opuesto al ángulo D, tenemos el lado FE, y opuesto al ángulo A, tenemos el lado CB. Entonces, la razón de semejanza sería FE es ACB. Y ya tenemos nuestra proporción. Vamos a sustituir los datos que tenemos. DF, que es este lado, es H, la altura, y AC es 1.2. Nos queda H sobre 1.2. Y esto es igual al segmento FE, que es este que mide 8, sobre el segmento CB, que es este que mide X. Pero X es igual a 1.92. Entonces sería 8 entre 1.92. Despejamos la altura. El 1.2 que divide pasa multiplicando al segundo miembro y nos queda que la altura es 1.2 por 8 entre 1.92. Haciendo esta operación en la calculadora, tenemos que la altura a la que se encuentra la ventana es una altura de 5 metros. Con esto damos por terminado este video. Espero que te sea de mucha utilidad. No te olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias.